solamente es una cuestión económica, es una cuestión de seguridad nacional, porque lo que está creando en Argentina es un escudo de recursos estratégicos. Si uno mira, por ejemplo, países como India o Vietnam, están cada vez más cerca de Estados Unidos y comercian un montón con China. Acá hay que diferenciar lo que es geopolítica y seguridad nacional de lo que es comercio. He escuchado analistas que intentan instalar en la discusión que por acercarnos a Estados Unidos no vamos a poder comerciar con China. Y la evidencia en todo el mundo te demuestra que eso es falso. La salida desde diciembre del 2023 dejó de ser esa. ¿Y qué le queda a los del conurbano? Estos procesos de transformación productiva no son lineales, entonces yo estoy seguro que va a haber grandes migraciones del conurbano hacia el interior del país. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Política Analizada. Mi nombre es Julián Galeano y hoy tenemos a un amigo de la casa, Federico Domínguez, con nosotros. Fede, un gusto, gracias por venir. ¿Cómo estás, Juli? Vamos a hacer la presentación. Autor de La rebelión de los pandemias, Argentina hiperacelerada y volver a ser grandes, magíster en finanzas. Ahora sí, Fede, bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo estás? Papá, Padre reciente. padre residente, ojeras nuevas. Ojeras. ¿Qué más le falta a tu... ¿Está bien si te digo libertario o no? ¿O no te sentís Sí, interpelado? está bien O dicho. sea, económicamente, ¿en cuál corriente? ¿Liberal, libertaria, anarcocapitalista? Libertario, entre libertario y anarcocapitalista. ¿Por qué no uno o el otro? Más definido. No, porque yo creo que a veces en anarcocapitalismo es como una filosofía, un objetivo más de largo plazo, que después en el camino, por cuestiones de implementación, tiene sus concesiones, ¿no? Claro, pero a largo plazo, vos te imaginarías, imaginemos, 20, 30 años, ¿se Sí. podría imaginar un estado anarcocapitalista? Yo creo que podés imaginar un estado mínimo con las funciones básicas de seguridad, justicia, defensa nacional, inteligencia, y que después en las demás cuestiones, salud y educación, pueda Ujú. haber financiación pública, pero prestados por privados. Ujú. O sea, que tengas un nivel de estado, digamos, de estatismo muy bajo, aunque haya financiación pública, ¿no? ¿Y qué hace? Sí. Y lo mismo, bueno, por ejemplo, en infraestructura. Digamos, la mayoría de la infraestructura la puede hacer el sector privado y tenés algunas partes de la infraestructura que las puede hacer el sector privado, pero por ahí tenés algún incentivo por parte del Estado, como una tasa de uso. Yo creo que ese debería ser el norte. ¿Cómo encararías, por ejemplo, el tema de recursos naturales? No, eso es una cuestión de privados, Ujú. totalmente. El Estado tiene que dar las condiciones de seguridad, legales, digamos, de respeto de los derechos de propiedad, de bajos impuestos para que se desarrollen, pero es una cuestión 100% privada. O sea, privado y Estado, asunto separado en tu caso. Exactamente. Ok. Hace poco diste una charla en la Fundación Faro y soltaste una frase que me llamó la atención que dice: el RIGI es la mayor política de seguridad nacional en un siglo Sí. de la Argentina. ¿Qué tienen que ver las inversiones privadas con la seguridad nacional? Está totalmente vinculado, porque el RIGI no solamente es una cuestión económica, es una cuestión de seguridad nacional, porque lo que está creando en Argentina es un escudo de recursos estratégicos. Ujú. Argentina, siendo un productor de petróleo, de gas, teniendo energía nuclear, alimentos, minerales estratégicos como el litio, cobre, uranio, se está posicionando dentro de las cadenas de suministro estratégicos de los Estados Unidos, del continente americano y de Occidente. Ujú. Y eso se da en un mundo con fuertes tensiones geopolíticas, lo cual acelera el desarrollo de estos recursos, que está en una competencia por las cadenas de suministro críticos de inteligencia artificial. Entonces, contar con esos recursos a la Argentina le genera como una especie de escudo de recursos estratégicos que le dan un posicionamiento geopolítico fuerte, porque Ujú. eso hace que Estados Unidos, que Occidente tenga que cuidar a Argentina para evitar que pueda interrumpirse esa cadena de suministro o que puedan caer, por ejemplo, bajo influencia china, ¿no? Para China, poder hacer base en Argentina con los recursos naturales que tiene y que podría ser una base para una proyección militar sobre el Atlántico Sur y el corredor bioceánico es algo muy importante. Entonces yo creo que Argentina tiene que seguir trabajando en su seguridad nacional, seguir reconstruyendo su aparato militar, seguir fortaleciendo su economía, que es la única forma de poder invertir en defensa en el largo plazo de forma consistente y sólida y lograr una proyección sobre nuestra área de influencia y fortalecer el alineamiento con Occidente, ¿no? O sea, nuestros recursos naturales nos hacen ser defendibles
Esa es tu No, postura, o no, sea, que Estados Unidos o cualquier pez grande diga, che, cuidemos momentáneamente a la Argentina, que no tiene fuerzas militares para mantener sus fronteras bajo resguardo, cuidémoslo porque nos sirve que le vaya bien. yo creo que Argentina está viviendo un periodo de transición, de reconstrucción de su aparato militar. Uno de los conceptos que introdujimos en la discusión con este grupo dentro de Faro es el concepto de hibernación estratégica, que esto es durante el periodo de transición, hasta que Argentina pueda reconstruir su aparato militar, hay que concentrar los escasos recursos militares disponibles donde más se los necesitan. Pero pensando de acá a 15 años, Argentina necesita alcanzar un PBI de 2 billones de dólares, que es algo perfectamente alcanzable si se sigue por este camino, para poder destinar 2,5-3% de su PBI anual a defensa. Eso serían 50-60 mil millones de dólares al año, que es lo que necesita Argentina. Entonces, eso le va a permitir poder fortalecer su capacidad de influencia sobre todo su área de interés estratégico. ¿Y en base a qué decís, bueno, este es un nivel aceptable de seguridad nacional, comparándolo con qué, con la región, por ejemplo? No, a ver, no es algo tan lineal, ¿no? No es que simplemente cuánto gastás en defensa, digo, es cómo distribuís esas fuerzas, Ok. el nivel de tecnología, pero también, insisto en esto, el posicionamiento geopolítico, pero básicamente es la capacidad de Argentina de ejercer influencia sobre el Atlántico Sur, la Antártida, el corredor bioceánico, cuidar la soberanía, la hidrovía del Paraná y poder tener injerencia en cuestiones de seguridad dentro de la esfera latinoamericana. Bien. ¿Por qué remarcas mucho de alinearnos con Occidente, estar alineados con Estados Unidos? ¿Por qué no China? Hoy Argentina es un país que comercia mucho con China, tenemos muchas relaciones comerciales con China. ¿Por qué tendríamos que jugar o todas las fichas en Estados Unidos? ¿O cómo harías vos una división y relación comercial? Porque Argentina, con países como Estados Unidos, con Israel y con la mayoría de los países de Occidente, comparte valores profundos en cuanto a la libertad, la democracia, y valores y un origen común. Entonces, digo, el alineamiento de Argentina tiene que ser siempre con las democracias liberales. Cuando Argentina se alejó de Occidente, que fue el nefasto periodo desde la llegada del fascista Perón con el golpe de Estado del 43 hasta el 2023, ese periodo de corporativismo y alejamiento de Occidente, Argentina vivió el periodo de mayor decadencia de su historia. Un país que fue desarrollado pasó a tener más del 50% de pobres. Entonces, Argentina no es solamente una cuestión económica el alineamiento con Estados Unidos y con Occidente. Yo creo que es una cuestión moral. Estados Unidos y Occidente, sus empresas se expanden, pero respetando cuestiones de democracia y un montón de valores comunes. Y yo creo que en este mundo que vive las mayores tensiones geopolíticas desde la Guerra Fría, que muchos analistas dicen que es un mundo que es el mundo más peligroso desde la crisis de los misiles de 1962, la geopolítica importa mucho, porque hasta la globalización, hasta la pandemia, la globalización se impuso por sobre la geopolítica. Desde la pandemia la geopolítica vuelve a imponerse por sobre la globalización. Y eso hace que en cuestiones tecnológicas, de importación de insumos críticos, de microchips, de un montón de cuestiones, el alineamiento geopolítico importe mucho. Y esto es clave porque el mundo está viviendo una cuarta revolución industrial. Y estar a la altura de esa revolución industrial, de las enormes inversiones que va a haber que hacer en inteligencia artificial y en robótica, requiere de lo mejor de las instituciones liberales y del capitalismo, porque va a haber que atraer muchísimo capital, muchísimo talento, y una transformación que va a ser muy profunda y de la cual, con el modelo que veníamos antes de economía cerrada y espantando el capital, Argentina se iba a quedar afuera. Claro. Y eso era como quedarse, por ejemplo, la primera revolución industrial afuera de la máquina de vapor. Y si de tanto apostar por Estados Unidos, a Donald Trump le va mal, por ejemplo, ahora en las elecciones intermedias, ¿en qué queda el gobierno de Milei? A ver, yo creo que la política, digamos, de Estados Unidos en relación a China y Latinoamérica va a continuar independientemente de qué administración esté en el poder. Lo que pasa es que Donald Trump tiene una determinación mucho más férrea que la que tenía el gobierno de Biden en cuanto a su política respecto a China, y sobre todo Trump lo que hizo es una política muy fuerte en relación a Latinoamérica, diciendo Latinoamérica es el área de influencia de los Estados Unidos,
es parte de las cadenas de suministros estratégicos de Estados Unidos y no vamos a permitir que haya influencia extranjera en esta región. Entonces, yo creo que eso para Argentina es una enorme oportunidad y que si bien Trump es el máximo exponente de esta doctrina y ayudó mucho a la Argentina, ¿no? Yo creo que bajo otra administración debería continuar la misma línea, probablemente no con la misma intensidad. Ahora, después dentro de Estados Unidos tenés problemas como, por ejemplo, la izquierda demócrata. El Partido Demócrata lo tenés dividido, Sí. pero hay una parte que es casi comunista, wokista, que es muy peligroso para Estados Unidos eso. Y para Estados Unidos y Occidente, ¿no? Sí, Porque sí, sí. yo digo, Estados Unidos McMahon, por ejemplo. es lo que Nueva York. sostuvo Occidente. Claro. Salvó el mundo en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, detuvo el comunismo en la Guerra Fría, lo derrotó, hizo toda la lucha contra el terrorismo después del atentado a las Torres Gemelas y ahora está frenando a China. O sea, el mundo sin un Estados Unidos fuerte sería un mundo muy peligroso, que a mí me daría mucho miedo imaginarlo. Ok. ¿Qué te transmite a vos el silencio de China? Yo, es algo, capaz es una visión muy personal y que capaz me falta información, pero viste que hay mucho ruido en Medio Oriente, Sí. mucha tensión internacional y China está en un rol casi de mirar de afuera. ¿Qué interpretás vos de eso? China piensa los procesos a muy largo plazo. Entonces yo creo que dentro de esa visión china, ellos van de a poco, sobre bases firmes, pero a ver, acá hay algo muy importante. China tiene su modelo, que no es una democracia, es un régimen autoritario, no hay elecciones, todo depende de alguna forma del Estado. Que está perfecto que China tenga su modelo, digo, nadie se mete en las cuestiones internas de China. Y eso no implica que uno pueda comerciar con China teniendo un alineamiento muy fuerte con Estados Unidos y Occidente. Si uno mira toda la región del sudeste asiático, Japón, Australia, Corea del Sur, tienen alianzas formales con los Estados Unidos en términos de defensa. Tienen bases de los Estados Unidos en su territorio. Y China es el principal socio comercial. Claro. Si uno mira, por ejemplo, países como India o Vietnam, están cada vez más cerca de Estados Unidos. India mantiene una autonomía estratégica muy importante, pero digo, están cada vez más cerca de Estados Unidos en términos geopolíticos. Y comercian un montón con China. Entonces, acá hay que diferenciar lo que es geopolítica y seguridad nacional de lo que es comercio, porque he escuchado analistas que intentan instalar en la discusión que por acercarnos a Estados Unidos no vamos a poder comerciar con China. Sí. Y la evidencia en todo el mundo te demuestra que eso es falso. Ok. ¿Sabes qué? Por un lado, en lo personal digo, bueno, coincido con tu mirada y cuando me voy quizás a otras fuerzas políticas, escuchar tu discurso es muy, pero estás entregando la soberanía. ¿Por qué Estados Unidos tiene que regir nuestra soberanía militar? Yo quiero tener mi propio ejército, mi propia soberanía, decidir yo con quién comercializar. Porque tenemos intereses alineados y Estados Unidos no define la soberanía argentina. Digamos, Argentina. Pero en un momento dijiste como que Estados Unidos ve todo Occidente como bueno, parte de sus recursos y eso puede sonar conflictivo en alguna parte. A ver, de sus cadenas de suministros estratégicos. Entonces, una cuestión es brindar seguridad a esas cadenas de suministros estratégicos y otra cuestión es manejarlos. Digo, Argentina es un país totalmente soberano respecto a sus recursos. Son explotados por empresas privadas. ¿No? No es que el gobierno americano acá dice, bueno, pongo una mina y la... No, digo, son empresas privadas, pero que para Estados Unidos la seguridad del flujo de esos suministros es algo fundamental. Entonces, creo que pasa más por esa cuestión, ¿no? Bien. Te quiero traer para la Argentina. ¿No podremos tener polo industrial nuevamente los argentinos? ¿Nuestro modelo va a tener que ser siempre la importación? ¿Cómo lo ves vos a largo plazo? A ver, Argentina tuvo durante 80 años un modelo industrial de industria cerrada, protegida, ineficiente, que destruyó la industria. Argentina hasta la década del 30 tenía por lejos la mayor industria de Latinoamérica. Exportaba el 10% de su producción. Tenía una industria avanzada para, digamos, lo que eran los estándares de aquel momento. Y desde la llegada del corporativismo, del fascista Perón, la industria en Argentina empezó un proceso de decadencia. Y desde que asumió este gobierno, lo que estamos viendo en términos industriales es que se empieza a concentrar en los sectores que tienen más ventajas para poder competir.
Y si uno mira, por ejemplo, los números de exportaciones industriales están en niveles récord. Hoy tenés exportaciones industriales en niveles récord, pymes en niveles récord, de software en niveles récord. La industria no solamente es la metalúrgica y la textil, por ejemplo. Es el software, es la industria del software, tenés, no sé, un montón de sectores, todo lo que está asociado a la industrialización de los recursos naturales. Y acá hay algo muy importante, el super RIGI para la industria es fundamental, es muy importante que se apruebe, porque eso te va a permitir incorporar sectores industriales de la cuarta revolución industrial y acelerar el avance tecnológico de Argentina. Por ejemplo, con el Super RIGI vos podés tener cuestiones como data centers, fábricas de batería, hidrógeno verde, un montón de cuestiones que te van a acelerar el desarrollo industrial de la Argentina, con inversiones que hasta este momento eran impensadas. Sí, pero te pueden correr por el lado de, bueno, la minería, el agro, el petróleo genera poco valor agregado y pocos puestos de trabajo en comparación de la industria. Bueno, eso es falso. Primero porque la minería, el petróleo generan mucho empleo y además generan grandes cadenas de proveedores de miles y miles de pymes y eso te genera actividad en todo el interior del país. Hay una persona que trabaja en Vaca Muerta, después va a Neuquén, se compra un departamento, un auto, va al supermercado, manda a sus hijos a un colegio. Eso te genera un montón de actividad. Por lo tanto, yo creo que eso es falso y que por el otro lado, bajo este gobierno se está viviendo el mayor giro hacia el federalismo en un siglo de historia argentina. Porque el eje productivo y demográfico de Argentina está yendo hacia el interior del país. Este proceso que está viviendo Argentina, que va a duplicar sus exportaciones para el 2030 en relación al 2025, esos 160, 170 mil millones de dólares de exportaciones van a caer principalmente sobre el interior del país. Y esto te empieza a romper con esa política conurbanocéntrica que vivimos los últimos 80 años, por la cual, al tener una economía cerrada y poco competitiva, los centros productivos están más cerca de la población. Hoy Argentina se está volviendo un país mucho más federal y más seguro, ¿no? O sea, la salida no es Ezeiza, la salida es el interior. Si yo soy del conurbano, estoy en Morón, me tengo que ir a Neuquén si quiero progresar. Totalmente. La salida no, desde diciembre del 2023 dejó de ser Ezeiza. ¿Y qué le queda a los del conurbano? Bueno, es un muy buen punto, porque estos procesos de transformación productiva no son lineales. Entonces, yo estoy seguro que va a haber grandes migraciones del conurbano hacia el interior del país. Pero aunque, por ejemplo, en 10 años se vayan, no sé, 4 millones de personas, durante la transición puede ser mucho más complejo. Y ahí me parece que es muy importante la cuestión de la estabilidad monetaria y el crédito. En la medida que siga bajando la inflación y que se sigan generando facilidades, por ejemplo, para el crédito en dólares y desarrollo del mercado de capitales, eso va a impulsar sectores como la construcción, servicios, que son muy importantes para el conurbano durante este proceso de transformación. Pero sin duda, para el conurbano este proceso es mucho más desafiante que para el resto del país. Fede, tocaste el tema créditos y seguramente te lo preguntan mucho porque digamos, me hablas de proyectos, me hablas de la macro, me hablas de grandes inversiones, me hablas de 10 años, a lo que muchos te pueden decir, bueno, está bien con la macro, pero ¿cómo hacemos que la macro llegue a la micro? Me hablaste de créditos, estamos en un momento de morosidad muy alto. Es una transición bastante heavy, bastante pesada, y en el medio, el año que viene, hay elecciones presidenciales, donde parece que otra vez nos estamos jugando al azar el destino de la Argentina. ¿Qué se hace esta transición o qué tendría que hacer el gobierno? Y te pongo más en aprieto, este año. Perfecto. A ver, yo parto de esta base. Primero, tenés una mejora sustantiva en relación al 2023. El año pasado el PBI creció 4,4%, este año va a crecer cerca del 3%. Bajaste la pobreza del 54 al 28%. Consumo privado lo tenés en el máximo de la serie histórica, pero Argentina viene de la mayor recesión de su historia entre el año 2011 y el 2023, donde el PBI per cápita bajó un 11%. Entonces, mucha gente la sigue pasando mal, le cuesta mucho. Y es entendible, también digo, la frustración de muchos, pero lamentablemente no puedes reconstruir un país en 2 años y aunque estamos creciendo sobre bases firmes, a muchos les sigue costando. Respecto a qué se podría hacer, tenés, digo, desde lo fiscal es muy poco, porque vos tenés que seguir
cuidando el orden fiscal, porque si vos rompieras el orden fiscal tendrías una suba de la inflación, que eso te impactaría en pobreza, sería muy negativo. Tenés que mantener una política monetaria de sesgo restrictivo. Pero creo que hay dos cosas que se pueden hacer desde lo monetario y desde la parte crediticia. Por un lado está el tema del FGS. Ahora el gobierno anunció que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que son los fondos de las FJP expropiadas en el año 2008, va a licitar plazos fijos en bancos para que los bancos puedan dar crédito hipotecario a largo plazo. Eso es algo que está muy bueno. Pero si hubiera una ley para que el FGS pueda gradualmente ir vendiendo su tenencia de acciones, lo cual sería bueno para el mercado de capitales, porque sacás al Estado de las empresas, eliminando el riesgo de uso político. Sería bueno para el FGS, porque le bajás volatilidad al vender acciones que son volátiles e invertir en plazos fijos UVA de largo plazo, ¿no? Eso te permitiría impulsar mucho más el crédito hipotecario. Todo lo que facilite el crédito en dólares, como las medidas que anunció el ministro hace unos días, también es muy positivo. Y desde lo monetario, yo creo que en Argentina tiene que terminarse la discusión respecto a cuánto vale el tipo de cambio. Entonces, yo no tengo dudas de que esta política monetaria va a llevar a que la inflación colapse. Si uno mira las experiencias internacionales de países como Perú, Chile, Israel, que aplicaron programas similares, la inflación terminó por colapsar. Argentina viene más acelerado que esos países a esta altura desde que se inició el programa. Pero yo creo que ayudaría si Argentina dejara de flotar. Esto es ir a un esquema inicialmente de tipo de cambio fijo, por ejemplo, decir, bueno, se fija el tipo de cambio en 1500, que puedas continuar en una segunda etapa hacia un régimen de convertibilidad un poco más formal, que podría derivar en una caja de conversión privada, sin Banco Central, y a futuro incluso en una dolarización. Pero yo creo que Argentina no tiene que flotar, que si Argentina deja de flotar, las tasas colapsarían, la inversión crecería. Y algo importante en relación a esto, yo creo que el año pasado, hasta que vos pasaste el periodo electoral, era muy difícil fijar tipo de cambio, porque no sé si tenías todavía las condiciones, pero hoy con reservas netas que pasaron de menos 11.000 millones de dólares a 12.000 millones de dólares positivas, con un superávit comercial que según Arreazo este año va a ser de 28.000 millones de dólares, de cuenta corriente que podría ser superávit de 10.000 millones de dólares, con el programa financiero prácticamente cerrado de acá hasta las elecciones, con una capacidad del Tesoro y del Banco Central de ofrecer cobertura de cambio muy importante. Digo, bueno, yo pondría, creo que acá tendría que estar sobre la mesa la discusión de respecto a que si deje Argentina de flotar. debería dejar de flotar o no. ¿No lo ves peligroso? Para nada. No, yo creo que traería beneficios importantes para la Argentina, y que el argentino es bimonetario, está todo el tiempo... Sí, no, eso está Yo claro. quiero Sí. no escuchar nunca más que me digan cuánto va a valer el dólar, ir a los medios y que te digan, no, el tipo de cambio está atrasado. Decía, atrasado es un caso raro de tipo de cambio atrasado con récord de exportaciones. Pero que esa discusión tiene que salir de la mesa, y creo que eso le quitaría volatilidad al año electoral, ¿no? Bien. Fede, y para cerrar, el riesgo país está atravesando días muy inestables, donde de golpe volvimos a la línea de los 500. ¿Te preocupa? ¿Qué ves a largo plazo y por qué está pasando esto? Primero hay que ponerlo en contexto. El riesgo país durante la gestión de Massa llegó a estar en 2.800, hoy está en la zona de 500, llegó a estar 400, 395. Me parece que es un movimiento, tampoco, no es como para preocuparse, y sobre todo que el gobierno del Tesoro tiene capacidad de pago. ¿Tenés? ¿Pero a qué lo atribuís vos? ¿Ves algo que haya generado en estas últimas semanas esos movimientos? Creo que hay varias cuestiones. Primero, en el frente externo tenés presión sobre las tasas largas por el déficit fiscal alto de los Estados Unidos y países desarrollados. Hoy es un día interesante porque tuviste al Tesoro de los Estados Unidos, que ayer intentó intervenir sobre la tasa larga, lo hizo, anunciando compras de bonos largos y no surtió efecto. Entonces, que a la larga esto va a terminar en algún tipo de emisión cuantitativa o programas como los que vimos antes, pero que la liquidez va a volver. Pero digo, me fui un poco de tema. Ese panorama internacional creo que afectó un poco a países con el historial de Argentina. Y por otro lado, el mercado tiene sus dudas respecto al 2027. Aunque haya un 5 o 10% de probabilidad
de que gobierne el peronismo, eso le va a hacer ruido al término de riesgo país. Yo digo, si el mercado supiera que a Milei lo reeligen, el riesgo país es 200, es 150. Pero creo que tenés que terminar de despejar totalmente esas dudas. Igualmente yo me siento cómodo con la deuda argentina. Yo creo que gobierne quien gobierne, a partir de diciembre del 27, la deuda se va a pagar. Sí. Sobre todo los primeros años. Vas a tener. Se hicieron tan bien las cosas estos 2 años. Se sacó el RIGI, se estabilizó la macro, se bajó el gasto público, se alcanzó el superávit. Que aunque venga un gobierno de diferente signo político, no va a poder romper todo enseguida. Por lo tanto, no veo riesgos por el lado de los pagos de deuda. Y yo creo que el crecimiento de acá hasta el 2031, incluso un poco más, está asegurado. Bien. Por último, ¿qué te genera el 2027? Bueno, a ver, yo creo que es la elección. Yo pensaba que la elección más importante de la historia argentina había sido diciembre de 2023, pero ahora creo que me equivoqué, que es desde el 2027, porque justamente por lo que te decía antes, al tener el DRI, este boom exportador tan grande, que se sentaron las bases, y este ingreso de dólares que va a ser fenomenal, países que dupliquen sus exportaciones en 4 o 5 años no hay en el mundo. El que gobierne en el 2027 se va a quedar muchos años. Entonces, si esta enorme caja cayera en manos del populismo, realmente sería una tragedia para la Argentina. Argentina tiene la posibilidad de, a partir de diciembre del 27, crecer durante varios años a tasas normales bajo un gobierno populista, pero si gobierna Milei, si tiene 4 años más, Argentina se va a volver irreversiblemente liberal. Y el crecimiento podría ser muy alto y tenemos la posibilidad de en 10 años convertir a la Argentina en un país desarrollado. Así como yo siempre doy el caso de Polonia, que era un país hace 10 años de ingreso medio que se convirtió en un país desarrollado, Argentina tiene la misma posibilidad. Bien, perfecto. Gracias, Fede. No sé si querés agregar algo más. No, tocamos, me parece que tocamos un montón de temas. No sé si en la tele te pasa que puedes charlar. Yo aprovecho para repreguntar. Es lo lindo del streaming y de tener más tiempo. Sí. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias Fede. por la invitación. Para el que te esté viendo por primera vez, ¿cómo te encuentran en tus redes? @FedeDomin en todas las plataformas. ¿Tenés ganas de sacar un nuevo libro o no está en proyectos todavía? Ganas tengo. Tiempo me está costando, pero ganas tengo. Un beso para el bebé hermoso que no nos da tiempo para escribir. Gracias por venir. No, un placer. Y gracias a vos por estar ahí del otro lado. Recordá suscribirte, activar la campanita y nos vemos en la próxima entrevista aquí en Política Analizada.